Gracias, muy buenas tardes a todos, señoras, señores que nos acompañan. Quiero decirles que esta plática la vamos a partir en dos etapas. Primeramente quiero darles información de lo que es la producción de berries en México y la situación actual de México en todo lo que vienen siendo los tratados y acuerdos de libre comercio y lo que representa nuestro sector. Para ahí ver lo que es la competencia que hoy estamos teniendo. Hoy en todos los sectores agropecuarios no competimos con el vecino, no competimos con nuestro país, la competencia es con el mundo. Y la única diferencia hoy en la competencia mundial que tenemos, en los productos que exportamos, es el costo del flete que tienen estos y la cercanía que tenemos a un mercado o a otro, pero por eso tenemos que ver muy bien hacia dónde va el mercado y la importancia de la competitividad, la gran importancia de la tecnificación, porque si no vamos a quedar obsoletos. Quiero hacerles un comentario, ustedes deben de conocer aquella famosa empresa Kodak y muchos de nosotros íbamos a comprar los rollos de 12, 24 o 36 fotografías para nuestras cámaras. Pues esta empresa en el año 2000 reportó la mayor ganancia histórica y estaban en la cúspide. Y tan solo 12 años después, en el 2012, se declaró en quiebra. ¿Por qué? Porque salieron nuevas tecnologías, no evolucionó, no se modificó, no se cambió. Y ustedes saben que la tecnología va cambiando día a día, semestral, anualmente, y algunas son obsoletas rápidamente. De aquí la gran importancia de la tecnificación. Entonces, bajo este esquema voy a entrar a comentarles en qué situación estamos, cuál es la posición y lo que hay en cuanto a tecnificación a un nivel medio, que es ir por partes, por pasos aquí en México. Quiero decirles que nosotros, mi sociedad, tenemos 11 diferentes cultivos, eso nos da una gran diversidad, hemos hecho un portafolio muy atractivo y como en todo, hay cultivos que en años por condiciones perdemos dinero, en otros no, en otros ganamos y eso es la gran fortaleza. Muy atinadamente Mario Andrade en la exposición anterior, cuando le preguntaban que a qué cultivo de berries le apostaría, dijo que él trabajaría con los 4 berries para hacer un portafolio, porque unos son buenos en un año o en un ciclo y posteriormente bajan. Dentro de esto soy productor de los 4 berries y también productor orgánico, el productor orgánico más fuerte en México de fresa orgánica, que le apostamos a ese proyecto y somos productores directos de la empresa Driscolls. Bueno, vamos a dar este inicio, comentarles que el sector agroalimentario mexicano representa el 8.5% de la economía, que es una participación importantísima dentro de los sectores de la economía nacional. Cerca de un cuarto de la población mexicana vive en áreas rurales. Esto pues es grave, la gente ha ido migrando de las zonas rurales a las ciudades por la falta de servicios médicos, escolares, accesos, caminos, etcétera, pero hoy con el gran crecimiento agrícola que ha tenido nuestro país, la gente que trabaja en el campo mexicano ya en muchas ocasiones es mejor pagada que la gente que está en las ciudades y con todas sus prestaciones laborales. Tenemos únicamente ya alrededor de 28 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales. Este sector genera cerca del 15% de los empleos formales a nivel nacional, de aquí la gran importancia del sector que se tiene. Los datos que estamos manejando son todos datos oficiales, algunos no están actualizados a 2017 porque no han sido actualizados por las fuentes, y para dar todos los datos que sean puntuales y tengan una fuente de gobiernos estatales, federales y que sean puntuales. Pero aquí ven la gran importancia que tiene el sector con el 15% de la participación de los empleos formales. El PIB del sector primario está creciendo más que la economía. El sector primario ha venido siendo muy pujante, creciendo la actividad primaria en un 4% por encima del PIB nacional. También en cuanto a los seguros
para el IMSS de los trabajadores viene creciendo. Anteriormente en nuestro país era muy usual que la gente que estaba en el campo por la informalidad, en que muchas de las comunidades no había servicios médicos de clínicas, hospitales del IMSS, uno decía, bueno, es que ¿para qué pago si no les dan servicios? Era un círculo vicioso, pero hoy por hoy ha llegado al campo mexicano, la tecnología ha llegado de la Secretaría de Trabajo, estamos todos formalmente cumpliendo y además también hoy para los estándares de exportación, sabemos que las empresas a las que exportamos nos están pidiendo ya la certificación de bienestar laboral. Entonces, formalmente en todas las empresas, hoy se tiene el 100% de sus trabajadores asegurados y con todas las prestaciones de ley que se requieren. Y esto se ha venido incrementando en forma muy significativa en cuanto el sector primario, la gente que hoy participa y que se afilia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las exportaciones agroalimentarias han aumentado en más del 9% anual. Esto, ahí vemos la gráfica del 2005-2017, el crecimiento que hemos venido teniendo de ese promedio por arriba del 9%, siendo un sector muy pujante y estratégico. Y bueno, por tercer año consecutivo, una vez más, hemos tenido un superávit en la balanza comercial, esto es con Estados Unidos, desde el 2003, a partir del 2015, 2016 y 2017, ya con un superávit de poco más de 5.800 millones de dólares, lo cual nos hace ver que hemos estado avanzando en la producción, en la diversificación de cultivos y también en la tecnificación y la competitividad con el mundo. Las exportaciones agroalimentarias superan las divisas que genera el turismo, el petróleo y hasta las propias remesas. Ahí lo vemos a su mano izquierda, lo que genera el turismo, las exportaciones petroleras, las remesas y las exportaciones agroalimentarias, que fueron ya en el 2017 de poco más de 32,000 millones de dólares. Únicamente superan en generación de divisas, como número 1 está la industria automotriz, número 2 la industria electrónica y como tercero es el sector agroalimentario en la generación de divisas y lo que se exporta. No obstante, el tema alimentario en el mundo sigue siendo prioritario. Tenemos aquí una gráfica de los crecimientos mundiales que se tiene y sobre todo el crecimiento lo ven en la línea amarilla, donde es la población urbana, que es donde más crecimiento sigue habiendo, y viene un crecimiento importante en los próximos años, con lo que vamos a ver más adelante lo que va a demandar de crecimiento en la producción agrícola para alimentar a toda la gente que va a estar para el 2050. También viene un crecimiento de los ingresos, sobre todo en los países emergentes que vienen mejorando sus economías. Vemos cómo del 2015 hay un incremento de sus ingresos y esto se sigue proyectando hasta 2021, lo cual da al consumidor una mayor capacidad de compra y sobre todo también en productos que son de alto valor y que llegan a todos los consumidores, como el caso de las berries. Bueno, aquí tenemos lo que se pronostica para el 2050. Se requiere incrementar la producción de alimentos al menos en un 60%. Esto es un reto grandísimo. Si hoy pensamos que para el 2050 tenemos que incrementar el 60% de la producción, esto únicamente lo vamos a poder hacer con la tecnología, sin ella no lo vamos a poder lograr. Y el reto es alimentar a más de 9,000 millones de personas que se tiene estimado que tendremos de la población mundial para el 2050. Los organismos internacionales coinciden en la importancia del tema alimentario. Tenemos el Foro Mundial de Davos en enero de 2018, donde se señala la urgencia de enfrentar los desafíos sistémicos. Los riesgos ambientales han adquirido mayor importancia. Hemos visto el cambio climático, que hace todavía pocos años lo veíamos como algo del futuro.
Hoy tenemos el cambio climático con consecuencias desastrosas en el mundo, en algunas zonas por sequías, en otras inundaciones, vientos, también influyen en las plagas por los cambios de temperaturas. Entonces es uno de los retos más importantes que tenemos, y la biodiversidad que estamos perdiendo en todos los cultivos en el mundo. Para enfrentar dichos retos hay países que han realizado cambios en sus políticas hacia el sector. Bueno, tenemos que en el caso de los Estados Unidos, lo que es el Farm Bill, ha incrementado el apoyo o los subsidios, que a veces no lo quieren llamar subsidios, pero son subsidios al sector agropecuario para poder lograr las metas y las necesidades que se tienen en los próximos años para poder llegar al 2050 y cumplir las expectativas mundiales que se tienen. También la Comunidad Europea viene incrementando todo el sector primario sus subsidios y apoyos. Lo mismo se da en Japón, que viene incrementando los apoyos principalmente a agricultores, independientemente del tamaño de estos. China ha incrementado también el apoyo. Aquí lo vemos un ejemplo en el caso de granos, no es el caso de berries, porque apenas China está empezando con los berries, ahorita lo comentaremos, pero ahí vemos la diferencia del apoyo. La línea azul es el apoyo en el caso del maíz que Estados Unidos maneja a sus productores, y cómo China va a la alta, y hoy ha habido una gran diferenciación. Entonces países que fueron emergentes como China hoy apoyan muy fuertemente con subsidios y con recursos a sus productores. Y bueno, tenemos todos otros países que están trabajando en esto: Brasil, Chile, Perú, la Unión Europea, entre otros países. En México ha faltado una política de desarrollo del campo y de apoyo al campo. Creo que los apoyos que se han dado, el desarrollo, los subsidios han sido mal dirigidos, porque no puedes apoyar a alguien o a una organización si primero no hay organización, si no hay capacitación para hacer lo que se debe hacer, si no hay un mercado ya estable a donde se va a llegar, y si no hay un valor agregado. Entonces todos nosotros hemos oído de aquellos apoyos a fondo perdido que hay aquí en México a través de nuestras secretarías de desarrollo, a través de la propia Zagarpa, y yo siempre les digo que sí, son apoyos a fondo perdido, porque lo pierde el gobierno y lo pierde el productor en muchos de los casos. Los productores creen que si voy a hacer un proyecto y voy a invertir en un invernadero $1 peso y me van a regalar 50 centavos, ahí parte el negocio, y al final acabamos perdiendo el negocio y acabamos perdiendo eso porque no tenemos lo básico: organización, conocimiento, mercado, valor agregado. Hace una semana estuve en una reunión en Jalisco con las gentes que van a participar en la Secretaría de Desarrollo Rural, y me pedían mi opinión, y yo les decía: no den ningún subsidio, quiten todos los apoyos, quiten todos los subsidios, e inviertan esto en organizar, en capacitar a la gente, enseñarla a trabajar, a que tengan los mercados, modifiquen toda su estructura que tienen de esquemas sectoriales, pongan gerencias transversales. Entonces, un planteamiento muy diferente, porque creo que todos nosotros hemos visto que el actual esquema de apoyos y subsidios que ha manejado la Secretaría al campo mexicano no ha sido un desarrollo productivo en la mayoría de los casos, y sobre todo para los pequeños y medianos productores. Los grandes productores, bueno, han tenido los capitales, han tenido asociaciones con empresas de otros países, y tenemos empresas muy fuertes produciendo en este país. Otros países que hace 50 años, 30 años estaban atrás de México, como Brasil, pues ustedes saben hoy la potencia agroalimentaria que es Brasil, Argentina, lo que han desarrollado, todo basado en una política pública de desarrollo con la iniciativa privada. Quiero platicarles un poco de qué está pasando en el mundo y dónde estamos y lo que vamos a enfrentar con el tema de los berries comercialmente, y de ahí la necesidad de la tecnificación. Bueno, en el caso de las regulaciones con el Telecam 2.0, pues todos sabemos que
no han llegado a buen fruto. México ha estado en la mesa, ha estado haciendo su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, pero dependemos no de una realidad comercial de cómo mejoramos esto, dependemos de los caprichos del presidente Trump, y esto hace que lo que se avanza de un día para otro se pierda y estemos en un contexto fuera de la realidad, cumpliendo promesas políticas que hizo el señor y ocurrencias que tiene día a día. Pero a pesar de esto, vemos que el Tratado de Libre Comercio convirtió a la región en la más dinámica del mundo y que los 3 países han tenido un gran beneficio de ese Tratado de Libre Comercio que actualmente sigue vigente. A México, de 1994, que exportábamos 2.800 millones de dólares, a 2016, hoy a 2017, que estamos en más de 32.000 millones de dólares, pues podemos ver que fue muy importante el impacto y el beneficio que tuvo, a pesar que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, se veía que el país más débil y el que iba a ser más afectado y más desprotegido por sus condiciones, por su tecnología, era el propio México. México es el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos. Aquí lo vemos, como número 1 está México, como número 2 está Canadá y como número 3 está la Unión Europea. Las exportaciones del sector agroalimentario está concentrado hacia los Estados Unidos y esto es algo pues hoy muy grave. En el pasado era lo más cómodo voltear a nuestro vecino, el más cercano, el mejor consumidor y la demanda que tiene, pero hoy con la apertura comercial, lo que estamos viendo y la poca sensibilidad y razonamiento del presidente de los Estados Unidos, pues nos pone ahí en rojo, que dependemos nuestras exportaciones prácticamente un 80% a los Estados Unidos y lo otro está diversificado en otros países, lo cual tenemos que trabajar seriamente en buscar una diversificación comercial, de apertura, de intercambio tecnológico, de innovación con otros países que veremos pues cuáles sean más adecuados en este tema. Aquí tenemos los 10 productos que más se exportan a los Estados Unidos. Tenemos el caso de la cerveza, el tequila, el aguacate, el tomate, bovinos, o sea lo que es carne, los berries, el chile bell y otras variedades, pepinos, cebollas, artículos de confitería, panadería, etcétera. Y dentro de esto pues es de gran importancia, como lo mencionó Mario Andrade en su exposición, el tema del crecimiento que ha tenido de los berries. Y quiero aprovechar decirles que todo esto que estamos viendo y lo que vamos a comentar de los tratados y acuerdos que se están negociando hoy por hoy y los beneficios que puedan tener al sector agroalimentario, Mario Andrade, amigo y compañero del Consejo Nacional Agropecuario, es quien en su vicepresidencia como Comercio Exterior está al frente de todas estas negociaciones y se está fijando el futuro para todas nuestras empresas y lo que pueda venir a los siguientes 20 años y pues agradecerte, Mario, por ese labor, esfuerzo que has dado a todo el CNA y a todos los sectores y los que no lo saben, y esto muchas veces tomando pues el tiempo primero de la familia y segundo el negocio uno mismo que lo descuida por estar en esto, aunque sea parte de lo que uno tiene que hacer, y un reconocimiento de esa gran labor que has hecho, Mario. Bueno, aquí vemos que actualmente en el CNA se están negociando lo que son acuerdos, ampliaciones y tratados de libre comercio, 9 de ellos simultáneamente, por lo cual hay una agenda muy fuerte. Uno de ellos ya fue cerrado, que es el TTP-11, pero sigue abierto el TLCAN 2.0. Se está muy avanzado en lo que es el tratado con la Unión Europea. Ya cerró, tenemos la ampliación con China, Corea, Japón, Brasil y Argentina, que son 2 temas muy delicados por lo que son cuestiones de sanidad en el sector pecuario y fitosanidad en el sector agrícola y todo lo que conlleva con esto.
y la Alianza del Pacífico, lo cual esto genera grandes retos y grandes oportunidades a los mercados que podemos accesar para poder seguir exportando nuestras berries con mejores condiciones. Bueno, existe una coincidencia en los retos globales que hay que superar. Tenemos la necesidad de sembrar y producir más con menos tierra disponible. Hemos venido perdiendo superficies de tierra por erosión, los cambios climáticos, deforestaciones, etcétera. Entonces esto es un reto. ¿Cómo vamos a producir más alimento con menos tierra? ¿Cómo vamos a poder producir un 60% más de alimentos para el año 2050? Únicamente con innovación y con tecnología. No hay otro camino. Otro de los grandes retos es el tema del agua. Lógicamente, al haber más población, requerimos más agua. Al haber más necesidad de alimentos, requerimos regar más superficie. Y el cambio climático está haciendo que cada día haya menos precipitaciones pluviales. Entonces, esto es un tema muy delicado, que con las tecnologías tenemos ahorros de agua muy importantes, pero también tenemos que ser muy sensibles a cuidar este recurso que no es ya regenerable ni lo vamos a poder tener si no se cuida adecuadamente. Y lo que hablamos, la volatilidad climática. En la última conferencia del cambio climático se aprecia, se ve claramente que el cambio climático está ejerciendo presiones sobre los sistemas alimentarios y la producción agrícola se ve cada vez más afectada y amenazada. Esto lo tenemos tanto en las temperaturas como en las sequías o en las inundaciones, que está afectando las producciones mundiales, tanto en granos, en frutas, hortalizas. Y recientemente se planteó la problemática en la política agrícola común, que se ve, era del 2014 al 2020, donde está la influencia del cambio climático, la competitividad, que son los ingresos agrícolas, la producción, productividad, la biodiversidad y el medio ambiente, la diversidad de áreas rurales y las limitaciones naturales. Requerimos definir qué queremos apostar para el sector agropecuario. Las preguntas importantes para todos los productores hoy día es dónde producir mejor, cómo producir mejor y cómo vender mejor. Y por otra parte, qué tan dependiente queremos ser de los productos básicos, los enfoques de sustentabilidad y la visión de mediano y largo plazo. Aquí quiero hacerles unas presentaciones breves en el caso de los berries, de videos, para ubicarnos cuál es la tecnología que hoy tenemos como estándar en la producción de berries. Hay empresas o algunos productores que han evolucionado hacia la tecnología que todos debemos de ir, y por qué la necesidad y la importancia, y con algunos datos y cifras de los beneficios en costo que tenemos al aplicar estas tecnologías. Bueno, en la lámina anterior mostrábamos un macrotúnel convencional, los que todos utilizamos, en fresa, y aquí no sé si se pudiera activar el video. Este es un video de una cosechadora de fresa dentro de macrotúnel, para que veamos, está ya muy avanzado, era un tema experimental con algunas fallas, con algunos cosas a mejorar, pero es algo que está trabajando muy fuerte. Ustedes saben que California es el principal productor de berries en el mundo, y en California el año pasado el gobernador estableció una política obligatoria para que a todos los jornaleros agrícolas se les incrementara el salario el 10% anual por los próximos 5 años. Hoy vamos en el segundo año, les quedan 3 años más. Eso significa que van a tener un incremento en la mano de obra del 50%, lo cual lógicamente no nada más en el tema de los berries, sino en todas las producciones agrícolas que tienen ellos, los están haciendo poco competitivos con el resto del mundo, aún con el resto de otros estados, y de ahí la gran importancia de tener acceso a la tecnología
tanto hoy vemos las cosechadoras en frutales, en berries, y si no, ellos llegan a tecnificar y a poder cosechar de una manera más económica, más eficiente, van a quedar prácticamente fuera de mercado. Aquí era, ahorita lo vemos, una demostración de la tecnología, de cómo trabajan estas cosechadoras, donde prácticamente no interviene la mano de obra, y eso le da la competitividad que debe tener no nada más con México, sino con el mundo. Vamos a esperar a ver si nos lo pueden acomodar. Y bueno, hablando de competitividad en lo que lo ponen y lo que está haciendo para el tema de la mano de obra, viene más adelante. Quiero decirles que en el mundo, y muchos mexicanos creemos que en México lo que nos hace competitivos es que la mano de obra es barata. Y la mano de obra en México ya no es barata, afortunadamente para los jornaleros, porque hay una gran demanda. Hace un momento hablaban de que ya es escasa la mano de obra en muchas zonas de nuestro país. Tenemos que traer migrantes de otros estados. Y esa mano de obra, si nosotros la comparamos con un país como Estados Unidos o países de la Unión Europea, vemos el entorno general de nuestro costo total del cultivo y empezamos a analizar desde la carga fiscal, y se ve lo que una empresa agrícola paga aquí, dependiendo si está como SPR o como una sociedad anónima, que paga del 22 al 32% del ISR. Cuando el socio quiere retirar esa utilidad, tiene que pagar otro 10% de impuesto adicional, por lo cual pagan entre un 32% las sociedades de producción rural a un 42% las sociedades anónimas, el pago del IVA, lo que son los impuestos en general, nómina, el pago laboral, seguro social, Infonavit, retiro, etcétera, y lo comparamos con otros países, estamos mucho más elevados. Si nos vamos al tema de insumos, gran parte de nuestros insumos son de importación, y esos productos de importación en los países de origen, los productores con los que competimos tienen el mismo producto a menor costo. Entonces, en insumos tienen acceso a insumos a menor costo. Si hablamos de tecnología, pues son países que van innovando, que van validando y sacando tecnologías más avanzadas a menor costo, y también las refacciones para esa tecnología o los equipos agrícolas que nosotros tenemos, muchos de esos países los tienen más barato que nosotros. Entonces, si hablamos en general, incluso insumos ya hoy como la gasolina, el diésel, la luz, y hacemos un análisis completo de nuestro costo total del cultivo, incluyendo la mano de obra, entonces vemos que muchos de estos países nos saldrían debiendo porque tienen beneficios mayores y son más productivos y más eficientes que lo que pensamos que tenemos una mano de obra más económica, que hoy no es económica, afortunadamente va a la alza, y hoy en el caso de los berries, aguacates y el sector agroalimentario en muchos de nuestros estados no es suficiente. Bueno, en lo que terminan de arreglarlo, quiero comentarles, darles datos. En el caso de las empresas que tenemos que transportar la gente media hora, una hora de distancia, y en el caso que tenemos que traer migrantes de otros estados, así le llamamos, lo primero es que tenemos que conseguirles casas o rentarles casas, tenemos que hacer albergues, tenemos que darle las condiciones a estas gentes de salud, de educación, de esparcimiento. Esto es un gran reto porque necesitamos trabajar de la mano con las autoridades municipales, estatales, porque hay poblaciones, yo les quiero dar un ejemplo, Ciudad Guzmán en Jalisco, que hablamos que estos migrantes que vienen a las berries son alrededor de 3,000 personas. Entonces, 3,000 personas que llegan a una ciudad como Ciudad Guzmán necesitan tener todos los servicios, y ahí dependemos también del soporte que se tienen las autoridades, no lo podemos hacer solo. A una empresa, el hecho de invertir en activos, que es generar albergues, mantenerlos, darles servicio,
te impacta aproximadamente en un 33% en tu costo mano de obra mayor al costo de mano de obra local. Entonces, la necesidad de traer migrantes es porque ya no tenemos acceso a la mano de obra local, porque toda la gente está ocupada, pero esto tiene un impacto muy fuerte en nuestra mano de obra. Prácticamente estamos pagando un 33% más en esa mano de obra. Los números que se están manejando son números estándar de 4 o 5 productores e importantes a ese nivel. Lo estamos estandarizando, pueden ser variables de acuerdo al tamaño y a la necesidad de cada una de las empresas, pero ahí vemos el impacto ya que tenemos al utilizar los migrantes. Bueno, siguen ahí checándolo, pero dando ahí seguimiento a lo que venía. Bueno, ahí íbamos a ver una cosechadora de fresa, es impresionante el cómo trabaja, cómo cosecha y lo que hace. Posteriormente viene lo que es la producción igual en macrotúnel de frambuesas, que son básicamente los mismos macrotúneles, la producción en zarzamoras, y después íbamos a ver lo que es la producción de mora azul ya en contenedor. Aquí es muy importante resaltar que hoy los macrotúneles convencionales que nosotros tenemos en los 3 cultivos son macrotúneles que ya no son productivos con lo que hoy están manejando tanto productores nacionales como en el extranjero. Hoy tenemos que pensar en otra tecnología de macrotúneles con mayores alturas, con mejor ventilación, que eso es productividad, con mayor resistencia a los vientos y sobre todo el tema de las cortinas laterales en los macrotúneles, porque aunque cosechamos fuera de temporada de lluvias, hay ocasiones en que llegan huracanes, que llegan lluvias. Estas lluvias siempre mojan, salpican o humedecen los laterales, como ven en cada macrotúnel que bajan los plásticos. En la parte de en medio está abierta, cae al surco intermedio donde está la postería del agua y corre, pero toda la fruta que es tocada por el agua, que es marcada por la humedad, toda esa fruta inmediatamente se desecha y se va al proceso. No se puede empacar porque entra muy rápido en un estado de pudrición, y cuando esto nos pasa, aproximadamente se incrementa nuestra fruta para el proceso en un 25 o 28% cuando tenemos estas contingencias ambientales, lo cual hoy se está manejando a través de mejores estructuras y mejores sistemas de macrotúneles. Pero la conversión importante viene en la producción en contenedor. La producción en contenedor es aquella producción que se hace en macetas o en bolsa de plástico y le llamamos hidroponía porque se hace en sustratos y directamente mediante el goteo damos la nutrición y el riego a cada una de las plantas. Esto viene fundamentado en los 3 cultivos, zarzamora, frambuesa y mora azul. En el tema de la fresa están los sistemas, lo que llaman el top table, que a una altura más conveniente para la cosecha se ponen los bolis de sustrato, se siembran, se pueden manejar varios ciclos, se poda y se deja la planta, a diferencia que la producción de fresa y frambuesa, cada año hacemos rotación de cultivo, se deja un porcentaje mínimo de frambuesa. Entonces, cuando nosotros tenemos una rotación de cultivo, tenemos costos muy altos porque cada año tenemos que tener el doble de tierra, o sea, la tierra donde voy a cambiar mis 10 hectáreas de fresa para sembrar el siguiente ciclo y a las que voy a regresar. Pero el cambio de tierra implica que hay que desarmar los túneles, hay que movilizarlos, hay que volverlos a armar, hay que volver a preparar el suelo, hay que fumigarlo, hay que hacer las camas, hay que acolcharlo, hay que poner nueva cintilla y la fertilización base del suelo. Cuando nosotros tenemos la producción en contenedor, eso ya no se hace. Seguimos con nuestra producción en el mismo suelo, con nuestra misma maceta y nada más le damos seguimiento al mantenimiento y la fertilización del cultivo. El costo que esto representa, cambiar los macrotúneles y hacer la rotación de la tierra únicamente en mano de obra, considerando que la mano de obra
nosotros siempre la vemos antes de la cosecha. Bueno, ya volvimos, entonces le podemos ir dando seguimiento. Esto es un macrotúnel convencional, todo lo que ustedes conocen, y lo que yo les decía, al cierre de los macrotúneles entre los plásticos está abierto, ahí cae el agua, y cuando nos llueve fuera de la temporada de lluvia, si estamos en cosecha, se incrementa el desperdicio de forma muy importante, hasta un 25 o más por ciento. Estos son los macrotúneles que la 90% de los productores en México tenemos y se utilizan para los 4 cultivos. Gracias. Aquí fue donde nos atoramos, ¿verdad? No sé si bueno, aquí, no se ve algunas raras ahí, pero esto es un robot cosechador de fresa. Esto es en unas pruebas que se están realizando, ya está muy avanzado y como ven ustedes no se requiere de la mano de obra, es totalmente automatizado, ni siquiera quien lo conduzca. Tiene un rayo infrarrojo que va viendo cuál es la fresa que está ya madura a 3/4, que es como cosechamos la fresa, en base a su coloración. Incluso después, cuando se viene a lo que es la selección y el empaque, hay máquinas que nos separan la fruta por los grados Brix. Esto es muy importante porque también hay mercados que pagan un mayor valor a los grados Brix. Ese es el tipo de tecnologías que se está migrando, esto para ser competitivos y además ante ya la escasez de mano de obra o el alto costo de la mano de obra, que no se está haciendo competitivos con otros países del mundo. Hace un momento hablaban de a qué países voltear a ver, y yo quiero decirles que hoy todas las empresas importantes productoras del berries en el mundo ya están en China. China es el gran gigante que va a ser un reto para México en la producción de berries. Todos están ahí produciendo, entonces tenemos que competir. Tenemos competidores muy importantes en la zona de Europa. Portugal es un gran productor de frambuesa, todo basado en la producción en contenedor. Tenemos Marruecos, que es un gran proveedor de Europa, y Marruecos es el México de América en el sentido de disponibilidad de mano de obra, agua, clima, etcétera, que es un país con el que competimos hacia Europa. Bueno, este es un sistema en Francia, lo que le llaman el top table. No sé si desde allá lo pueden poner a que trabaje porque no veo aquí las flechas y no lo pasamos, pero básicamente ven lo que le llamamos los bolis con sustrato, y esta planta es una planta ya de segundo año, que no lo hacemos normalmente en un cultivo de suelo. Cada año cambiamos la planta y cambiamos de tierra y hacemos todo el manejo, lo cual también les da un mucho menor costo. Bueno, aquí viene, van a ver también la altura que tiene cuando hacen las cosechas, es muy cómodo para la gente y también es más rápido y más eficiente, disminuyendo la mano de obra. Esto lógicamente también va en invernaderos en países que sus condiciones climatológicas son muy extremas, por lo cual gracias a estas condiciones climatológicas de muchos países en el mundo, México tiene la gran oportunidad de exportar a estos países. No es que estos países no lo puedan producir, no es que sea más barato el producto mexicano, sino por cuestiones climatológicas tenemos ventanas de mercado con el cual tenemos la capacidad de exportar nuestros productos. Pueden pasar, si de ahí lo pueden adelantar al siguiente. Esto es el sistema que le llaman top table, y viene lo que le llaman sistema también en invernadero, el que vamos a ver a continuación, hidropónico, donde es con una mucho mayor densidad, y es a lo que los países del norte y Europa se están enfocando.
Aquí vemos, en esta tecnología vamos a ver la densidad tan alta de planta y la capacidad de producción de fruta que tienen. Esto es también en invernadero, en sustrato, lo cual al igual esto lo que hace cuando uno cambia su planta y vuelve a hacer la siembra, únicamente hay que cambiar el sustrato que se tiene ahí en volumen, que es mínimo, y lo que viene siendo la replantación, contra todo lo que decíamos que hoy en México tenemos que cambiar los macrotúneles a otra tierra, a otro suelo, invertir en sistemas de riego, preparación de suelo, la fertilización base, la siembra, etcétera. Entonces aquí vemos un cultivo de alta densidad, lo cual también cuando ellos tienen que sacar la planta, que llegan a darles hasta 2 o 3 años, su costo de cambiar planta y sustrato es mínimo comparado con el costo de cuando se hace a campo abierto bajo estructuras de macrotúneles como lo hacemos convencionalmente en México. Estas son las fotografías. No, no vamos a pasar, perdón. Bueno, México duplicó la producción de frambuesa. Esto es la agricultura convencional que llevamos en México. Esto es una siembra a suelo que tenemos en la misma estructura de macrotúneles, el crecimiento tan importante y la demanda que ha tenido la frambuesa. Y estas son unas fotografías que tomé en California. Hoy esto no se aprecia muy bien, a ver si en las siguientes, pero esto ya es producción de frambuesa en contenedor. Si ven en esta parte de aquí abajo, esto ya son macetas que se tienen un sistema de tutoreo ya fijo, y podemos ver aquí la alta densidad, es el sistema de tutoreo en los extremos. Aquí lo vemos, todo abajo es macetas, ya no están sembradas a suelo, lo cual nos va a ahorrar el cambiar de suelo, el cambiar nuestros macrotúneles. Y aquí podemos ver la densidad, la carga de la fruta, ahí viene lo que es la cantidad de flores, la alta densidad que se tiene, la cantidad de fruta, que no se alcanzan a apreciar posiblemente muy bien para ustedes, pero podemos ver el calibre, el tamaño de las frutas. Esto está en etapa de floración, pero hoy en California, cuando podemos estar hablando de producciones de frambuesa estándares en México o al suelo de 3,000 cajas anuales por acre, aquí están logrando 7,000, 7,200 cajas por acre anuales en este sistema de producción de contenedor, lo que hace la gran diferencia con lo que es la tecnología al suelo. Aquí vemos pues la carga realmente es impresionante, además de que los nutrientes no quedan muchos de ellos en el suelo, todos van directo a la raíz y su aprovechamiento es mejor, más rápido y con menos necesidad perdón. Aquí vamos ahorita a ver si se puede poner nuevamente. La producción de arándano, que realmente su nombre es la mora azul. Esta es una producción de arándano en maceta, que te dice, bueno, ¿en qué consiste el cultivo hidropónico en arándano? Es el realizarlo en macetas. Aquí tenemos una cobertura de ground cover, aquí vemos ya claramente las macetas, el sistema de riego que es a través de manguera con piquetas. Esto es una producción en bolsa, lo puedes hacer maceta de plástico en bolsa a base de sustrato, que también el sustrato te permite no tener todos los problemas de plagas, enfermedades que tienes en el suelo. También permite que tu crecimiento radicular sea más rápido, por lo cual hoy en sustrato, en el caso de arándano o mora azul, los primeros 3 años es mayor la producción en sustrato que a suelo, por el desarrollo y la facilidad. Tener también mejor tamaño, mejor cultivo, mejor sanidad, y aquí vemos
esto prácticamente en México, la gran mayoría estamos entrando con los temas de sustrato. Los siembras a suelo están siendo muy pocos. Tenemos una gran homogeneidad en el cultivo, el tamaño y el calibre de la fruta. Y aquí vemos cuando es a campo abierto la diferencia en el tamaño de las plantas, porque depende de la nutrición y lo que alcanzan a tomar las plantas, además de que hay un mejor control de plagas y una mejor salud vegetal. Ahí ven el tema de cómo se enraiza. Aquí están en otro esquema de bolsa. Y bueno, estos son algunas plagas que se dan más fácilmente al suelo. Como ven allí, esa es alta densidad. Están hablando alrededor de 7,500 plantas por hectárea. En esa densidad que ustedes vieron, el desarrollo es más rápido, es con mejor drenaje por el sustrato, porque en el caso del amor azul es muy susceptible a la humedad, y también eso te da un mejor control y lo que decíamos, el aumento de la densidad de plantas. Hoy por hoy, una densidad baja en azul, estamos hablando de 2,000 plantas por acre. Para pasarlo hectárea, bueno, por 2.47, lo que pasa es que la información, como exportamos, todas las empresas nos lo marcan en libras, en acres, en dólares, lo hablamos así, y una alta densidad viene siendo 4,000 plantas por acre. Hoy lo que hemos visto, experimentado en esto, es que en el primer año en alta densidad no hay afectación en el rendimiento del cultivo. En el segundo año pierdes un 8% de fruta en relación a la baja densidad. Esto es porque la planta tiene un mayor porte, crece, hay menor aprovechamiento solar, hay menos ventilación y también hay más problemas de plagas y enfermedades. Y en el tercer año puedes perder hasta un 20% de fruta en una alta densidad en maceta a lo que viene siendo a la baja densidad. Pero en los siguientes 2 años, hablando de mora azul, como tiene una mayor producción, van a estar logrando en un primer año 3 libras por planta, en un segundo año van a estar hablando de 6-7 libras por planta, en un tercer año de 12 libras por planta. En el primero y segundo año la diferencia entre la siembra de suelo y contenedor, la sobreproducción que les da, prácticamente recuperan o cubren esa inversión del 68% más, y de ahí hacia adelante viene siendo más rentable y a menor costo, porque aquí nos estamos metiendo también lo que son costos de fertilización. El costo de fertilización cuando se maneja hidroponía es menor porque es totalmente dirigido a la raíz de la planta que cuando es una fertilización a suelo. Y lo que decíamos, no se duplica cada año y se ahorra en superficie de tierra cuando se hace rotación, principalmente en fresa y frambuesa, sistema de riego, la preparación de suelos, el desmontar, que esto también causa desgaste, maltrato a las estructuras, sobre todo los plásticos y las mallas. Aquí tenemos ahorros en mano de obra, con tecnificación y sin tecnificación. Únicamente nos estamos refiriendo a los macrotúneles que hoy estamos migrando y cambiando, y este costo es antes de cosecha. Nosotros siempre partimos de inicio del cultivo a cuando vamos a iniciar nuestra cosecha, porque el costo de mano de obra a la cosecha no lo tenemos que ver global, porque eso depende de la cantidad y la productividad que tenga cada uno de los campos, y ese costo es mayor o menor. Todos queremos gastar mucha mano de obra en la cosecha porque significa que tenemos una buena cosecha. Entonces vemos que en el caso de la fresa el costo sin tecnificación es de un 22% y con tecnificación es del 12.1%. En esa parte antes de la cosecha tenemos ahorros de hasta el 45%. En el caso de la frambuesa del 21% al 10.3%, con un ahorro del 51%. En el caso de la zarzamora del 39 al 34, con un ahorro del 11%, y en el caso de arándanos, que ya van más tecnificados, del 40 al 36, y bajamos el 8.5%. Y esto no es nada más buscando tener ahorros, esto es una necesidad.
hoy en día por dos factores. La escasez de mano de obra, necesitamos ver cómo hacemos las cosas con menos mano de obra, porque no está disponible, y el traerla implica incrementar nuestros costos en un 33%, y además la competitividad con los países del mundo que estamos comercializando. ¿Cuáles son los retos? Bueno, tenemos retos muy importantes. Mano de obra. La mano de obra barata en México no es real en comparación con nuestros competidores, que era lo que les comentaba hace un momento. Hoy en México, en las zonas agrícolas importantes productoras que hay invernaderos, aguacates, berries, prácticamente ya la agotamos y la estamos teniendo que traer de otras partes, es escasa. Los migrantes de otros estados que tenemos que darles albergues, servicios, educación, servicios médicos, esparcimiento, lo que mencionaba conjuntamente con las autoridades municipales estatales, no podemos hacerlo solo porque generamos un problema social muy importante. Esto nos incrementa costos, inversiones en activos, servicios y mantenimiento a esos activos. Y lo que decía, es un incremento directo en el costo mano de obra de un 33%. Si hoy estamos hablando de productividad y competitividad, tenemos que ver cómo con menos hacemos más en mano de obra y en todos los costos que tenemos en nuestro cultivo. El agua, el uso eficiente del agua. Ustedes saben que, bueno, en el caso de Jalisco, 125 municipios, nada más hay hoy disponibilidad en 5 municipios acuíferos para solicitar permisos de agua con agua, y sabemos que la mayoría de los acuíferos en el país están sobreexplotados por la gran cantidad de extracción de agua y el menos recarga que tienen. Entonces tenemos que utilizarla eficientemente, aunque hoy los berries, en general hablando de cualquier otro cultivo, es muy eficiente porque encamamos, acolchamos, tenemos riego por goteo, manejamos microaspersiones y además tenemos los plásticos de los macrotúneles. Comparado esta eficiencia que tenemos contra un sistema del mismo cultivo en hidroponía, tenemos ahorros de hasta 10 veces más en la cantidad del agua que tenemos. Hoy en Jalisco, las propias industrias, nosotros los propios productores, estamos haciendo estudios de las cuencas que tenemos, de la disponibilidad de agua que tenemos, porque no queremos fincar un negocio y pensar a 10 o 15 años y tener crecimientos que en 4 o 5 años empecemos a agotar ese recurso. Entonces es mejor no crecer, cuidar ese recurso natural, pero tener permanencia por muchos años en la producción. En Jalisco lo estamos haciendo porque nos preocupa mucho este tema, y con la conversión que estamos teniendo al caso de la hidroponía, esto nos disminuye ese consumo hasta 10 veces menor, lo cual también a nosotros nos da un periodo de vida de negocio de muchos más años, o poder producir muchas más hectáreas con la misma cantidad de agua. El medio ambiente, bueno, tenemos que ser amigables, la no contaminación, no contribuir a ella. Las plagas, sabemos que a mayor superficie de siembra, los mismos cultivos, se incrementa la presencia y la presión de las plagas. Debemos de trabajar innovación, validación, tecnología, y finalmente, y lo más importante de esto, es que tenemos que ser productivos, con calidad, con un producto que tenga vida en aquel, y deleitar al consumidor, que es lo más importante. Podemos tener variedades muy productivas, que no tienen tamaño, que no tienen consistencia, pero pueden producir mucho, pero si no deleitan al consumidor quien la compra, y el consumidor final no está identificado con nuestro producto para consumirlo, de nada sirve lo que estamos haciendo. Los retos en cuanto a la producción lo tenemos, como bien hablamos, con China, lo tenemos con Marruecos. La oportunidad que tenemos nosotros es principalmente los mercados asiáticos y los mercados arábicos, porque Europa, aunque tenemos una oportunidad importante de crecimiento, no es tan representativa por la producción local que se tiene, por la producción de Marruecos, lo que va a significar China,
pero es muy importante tanto toda la Comunidad Europea, pero más fuerte lo que es Asia y Arabia, que son mercados más naturales para nosotros, incluyendo mismo Rusia. En muchos de estos países, la zarzamora, la frambuesa y la mora azul son desconocidos, como nosotros hace una década, 2 décadas en México, pues tampoco era familiar para nosotros la mora azul o la misma frambuesa zarzamora. La fresa es un cultivo pues muy conocido, entonces hay mucha oportunidad de mercado, hay mucho que abrir, hay mucho que crecer, hay mucho que posesionar en cuanto al tema de las marcas. Esto es un poco la información que también presentó Mario, anteriormente no platicamos nosotros, entonces ahí nada más es validar lo que él ya les presentó, de en dónde estamos, lo que se maneja de superficie de hectáreas de siembra, que ya lo mencionó él. Aquí está segmentado. Arándano actualmente se tienen 3,600 hectáreas, en fresa 13,800 hectáreas, en frambuesa 6,600 hectáreas, en zarzamoras 12,800 hectáreas, con un total de al 17 de 37,000 hectáreas. Hoy hay sembradas más de 38,000 hectáreas, casi para llegar a las 39,000, poco más hectáreas en este 2018. Ahí vemos que el cultivo más importante, con mayor presencia, es la fresa como número 1, zarzamora como 2, frambuesa 3 y arándanos 4. Aquí tenemos los volúmenes de producción de berries en México, teniendo el mayor volumen de producción la fresa con 658,000 toneladas, en segundo la zarzamora con 260,000 toneladas, la frambuesa con 120,000, el arándano con 36,000, dando una producción de 1,058,000 toneladas. El valor de la producción, que se mencionó de 1,900, está sobre los 1,940 millones de dólares, la producción de berries en el país. Bueno, esto es lo que comentó Mario de los principales productores, la distribución en los estados. Volumen de exportaciones de berries mexicanos en toneladas, 353,000. Lo que mencionó él, que esto es una situación que nos debe de preocupar mucho, más hoy con los cambios comerciales que tenemos con el vecino, a dónde va nuestra producción. El 97% va a Estados Unidos y Canadá, siendo muy poca la proporción canadiense. El mercado europeo, que hay una gran oportunidad de ir hacia allá, Asia y el resto del mundo. Con esto se concluye la presentación. Estamos abiertos a preguntas, comentarios, temas de costos, retos, tecnología, lo que quieran preguntar. Entonces nada más nos queda pues agradecerle muchísimo a nuestro querido ponente Gerardo García Menaut. Un aplauso por favor para él. Y le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias a todos ustedes. Un aplauso por favor.